Bueno, buenos días todos primero. Vamos a hablar del protocolo para el manejo del papilledema, un pequeño resumen, el cual nos puede ayudar en estos pacientes cuando lleguen al hospital. Primero que todo hay que definir qué es un papilledema, ya que el término papilledema es a menudo mal utilizado erróneamente a un edema de papila que no importa la causa. Aunque teóricamente papilledema significa edema de papila, se guarda el término papilledema para utilizarlo en pacientes que tengan un edema de nervio óptico secundario a un aumento de la presión intracraneal. La presión intracraneal se mide por una punción lumbar y lo normal es de 80 a 200 milímetros de agua. Los parámetros de 200 o 250 milímetros de agua no son diagnósticos para el término de hipertensión intracraneana y se toma un parámetro mayor a 250 para considerarse un aumento de la presión intracraneana. Generalmente la punción lumbar es un procedimiento seguro, aunque puede tener riesgos en algunas circunstancias. Siempre hay que tener una neuroimagen, ya sea una tomografía o una resonancia, para descartar una lesión ocupante de espacio que pueda llevar a unos efectos secundarios. Luego de la punción lumbar, el 40% de los pacientes van a tener un dolor de cabeza, el cual se empeora en, en movimiento, en posición erguida, y mejora eh, cuando el paciente está en decúbito supino. Hay varias clasificaciones del papilledema. La más utilizada es la de Friesen, en el cual tenemos la etapa 0. Vamos a tener una papila óptica normal, como podemos ver en la imagen. En estadio 1, muy temprano, vamos a tener una papila hiperémica con bordes nasales mal definidos y un halo grisáceo en parte de la circunferencia de la papila y ausencia del pulso. La ausencia del pulso es muy importante y hay que tenerla en cuenta porque el 80% de las personas tienen un pulso venoso dentro de situaciones normales. Hay un 20% que no está presente. Entonces, si tenemos un paciente con papilledema y no tiene pulso, no tiene significancia. Pero si tenemos un paciente con papilledema y tiene pulso, tiene que llamar la atención eso porque el pulso venoso se pierde cuando hay un aumento de la presión intracraneal mayor a 200. Entonces, tenemos que verificar si es un papilledema en realidad o si es un pseudopapilledema o cualquier otra causa. Eso tiene que ponernos una banderita roja e investigar. En estadio 2 vamos a tener elevación de la circunferencia nasal de la papila y borramiento de los bordes temporales ya. Y el halo grisáceo va a estar en toda la circunferencia. En estadio 3 vamos a tener una elevación de la circunferencia temporal, un aumento de la papila y oscurecimiento de los vasos y aumento del halo peripapilar. Ya en el estadio 4 vamos a tener elevación de toda la papila, obliteración de la copa disco, oscurecimiento de un segmento de una arteria o una vena central de la retina. Y por último, en estadio 5 o severo, vamos a tener una protrusión en forma de domo de la papila, un halo papilar estrecho y bien demarcado, y oscurecimiento total de un segmento de un vaso mayor, que este puede estar o no puede estar presente, no es necesario. Otros signos de papilledema que contribuyen a la mala visión, pero no así a determinar la severidad del mismo, son hemorragia en llama, exudado algodonoso y la tortuosidad vascular, que son los más frecuentes. En casos severos tenemos los pies de patón, como pueden ver en la imagen. Son pliegues retinianos, y aquí podemos ver pliegues retinianos alrededor del nervio, que son parte de la razón del aumento de la mancha ciega. Podemos tener exudados duros y hemorragias que ocurren en la región peripapilar y en la mácula, que son la causa muchas veces de la disminución de la velocidad visual. Y tienen forma de abanico deshecha por la distribución de las fibras nerviosas. Tenemos el papilledema crónico. Cuando el papilledema persiste, las hemorragias y los exudados se van a desaparecer y el disco va a tener una apariencia redonda. Vamos a tener una obliteración de la copa disco y en un periodo de meses va a pasar de un disco hiperémico a un disco con un tono blanco grisáceo, con exudados en el disco. Estos exudados a menudo se describen como drusas del nervio o drusas adquiridas del nervio óptico, y la mayoría de los pacientes vamos a tener atrofia de la capa de fibras nerviosas, que se ve mejor con la luz libre de rojo. Estas atrofias de capa de fibras son estadios crónicos y van a causar un efecto en el campo visual.
Eventualmente, un papiledema sin tratar va a disminuir y el nervio se va a poner atrófico. Los vasos arteriales se van a ver estrechos y envainados y algunos pacientes van a tener cambios pigmentarios persistentes o pliegues coroideos. Estos pliegues coroideos pueden llevar a una hipermetropía. Los factores requeridos para que el papiledema llegue a atrofia son varios, pero los más influyentes son la severidad y la constancia de la presión intracraneana. Un paciente que tenga un aumento de la presión intracraneana agudo, rápido y severo, puede desarrollar un papiledema agudo y saltar a un papiledema atrófico sin pasar por la fase crónica. En otros pacientes puede llevar un papiledema crónico por muchos meses y años hasta llegar a un papiledema atrófico. La patogénesis en general no está clara, pero sí hay varios puntos que se ha llegado a un acuerdo. El primer punto es que solo va a ocurrir cuando hay permeabilidad de las meninges alrededor del nervio y estructuras intracraneales, que no va a ocurrir cuando hay pacientes donde haya una atrofia previa por otra causa que haya destruido la mayoría de las capas de fibra nerviosas y que el transporte axoplásmico es anormal, al igual que en la otra causa de papilitis por otra etiología. El diagnóstico, el diagnóstico del papiledema, para el diagnóstico del papiledema lo más importante es una examinación cuidadosa, buscando las características anteriormente descritas, que son usualmente suficientes para el diagnóstico. Luego tenemos que hacer una historia clínica, complementando con los signos y signos oftalmológicos, como suele ser ojos rojos, si tiene precipitados queráticos, si tiene nódulos en el iris, nódulos neurológicos, buscar los nervios craneales, otra afectación neurológica, obesidad, muy importante para la hipertensión intracraneana, si hay un aumento significativo de peso en el último año, la apnea del sueño está altamente relacionada con la hipertensión intracraneana, uso de anticonceptivos, medicamentos como la doxiciclina, tetraciclina, se ha utilizado esteroides y lo ha parado recientemente, afectación con la hipercoagulabilidad, se utiliza litio, vitamina A, hormona de crecimiento, oxitocina o cualquier otro tipo de medicamento. Hay que insistir varias veces en el paciente porque muchas veces se nos van a negar el uso de medicamentos y sí lo están utilizando. Tenemos que asociar las características clínicas de nuestros pacientes que nos sugieran un papiledema o una neuropatía por cualquier otra causa con edema de papila. Usualmente la visión del papiledema es normal hasta estadios tardíos y en el papiledema. Y en otras patologías como neuropatía óptica isquémica, entre otras, la visión usualmente está afectada de un inicio, es una característica. Otros síntomas son el dolor de cabeza, tinnitus, diplopia, que sugieren un aumento de la presión intracraneal, como lo va a decir más adelante. Eh, Algunas de las patologías que causan una edema de papilas, que no es por el papiledema, son neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Se ha descrito la atracción vitromacular, contracción del nervio óptico, puede confundir. Lesiones infiltrativas como carcinomas, específicamente de pulmón o de seno, son los más comunes. Afectaciones metabólicas como la mucopolisacaridosa, tóxica, como antes descrito. La neuritis es muy raro, una neuritis asintomática, pero puede pasar, está descrito. Inflamación ya sea por la sífilis o la bartonela, por el arañazo del gato. Y algunos pacientes tienen una condición congénita que nos puede confundir, como son el nervio óptico tilted, drusa del nervio óptico es muy común que nos confunda, y una hipoplasia del nervio óptico. Si tenemos una de estos nervios, podemos simplemente con la oftalmoscopía confirmar el diagnóstico, y si tenemos algún tipo de duda, pues se puede mandar un OCT, un ECOG, una autofluorescencia, incluso una angiografía. En el hospital lo más utilizado es el OCT y la ecografía modo B, especialmente para descartar luces, pero todos los otros estudios diagnósticos están descritos para poder descartar una de estas patologías. Y son llamadas pseudopapiledema o pseudoedema de disco porque no son un edema verdadero. También están las fibras nerviosas mielinizadas. Entonces el papiledema es usualmente bilateral y simétrico.
En raras circunstancias hay un papilledema unilateral que es asimétrico. En algunos pacientes vamos a tener una atrofia óptica previa antes del aumento de la presión intracraneana, denominado pseudo Foster Kennedy, ya que si hay una atrofia previa de las capas de fibras, no vamos a tener un edema de disco. Vamos a tener un edema de disco del paciente, del nervio óptico que está conservado. Está el Foster Kennedy, en donde hay un tumor en el lóbulo frontal o en el bulbo olfatorio que va a llevar a atrofia ipsilateral, y luego cuando este tumor va a crecer lo suficiente para causar un aumento de la presión intracraneal, va a causar un papiledema unilateral del ojo que tiene las fibras sanas. Cuando el papiledema es unilateral, o sea, un real papiledema unilateral que tiene un aparente disco óptico normal, a menudo es por una malformación congénita, ya sea en la meninge o en la lámina cribosa, que no permite que esa presión intracraneal afecte ese nervio óptico. Pero en la mayoría de los pacientes con papiloma unilateral hay que hacer una observación minuciosa del nervio óptico supuestamente normal y vamos a poder ver una ligera hiperemia, borramiento de la capa de fibra o un edema que se puede pasar fácilmente por las características alarmantes o llamativas del ojo contralateral. O sea, va a ser una asimetría, no un papiloma unilateral. Muy importante tener en cuenta esto. Entre los signos y síntomas de hipertensión intracraneana tenemos que el dolor de cabeza es uno de los primeros síntomas del aumento de la presión intracraneana. Ni la ubicación ni la severidad tienen valor en determinar si hay una masa y si hay dónde está la masa. Y en algunos pacientes se va a aumentar con toser, hacer fuerza o maniobrar el valsalva. Podemos tener náuseas y vómitos, y la pérdida de conciencia, rigidez motora y dilatación pupilar son signos y síntomas tardíos de la hipertensión intracraneana. Y generalmente puede ser por la compresión cervical. En los síntomas visuales, generalmente hay que tener en cuenta que en los pacientes con hipertensión intracraneana van a ser asintomáticos, sin pérdida de la visión ni la visión de colores inicialmente. Algunos pacientes pueden referir el aumento de la mancha ciega y se está descrito también como defectos arcuatos o nasales. Vamos a tener en algunos pacientes pérdida de la visión y visión de colores. Algunos tienen hemorragias y exudados que son la razón de la pérdida de la visión, o una lesión que afecta la vía visual y es la razón de la baja visión. Inicialmente, el papiledema en sí no es la razón de la pérdida de la visión. Está descrito pérdida de la visión, pérdida transitoria de la visión, que puede ser de leve a severa y puede ocurrir de pocas veces al día hasta 20 a 30. Generalmente esta pérdida de la visión se recupera totalmente y no tiene valor pronóstico en el pronóstico visual, porque se ha descrito pacientes que nunca han tenido una pérdida transitoria de la visión y tienen un mal pronóstico al final, pacientes que tienen numerosas pérdidas y tienen un buen pronóstico visual. La diplopia es algo característico porque podemos tener una compresión del septo nervio y causar una diplopia, y está escrito tinnitus, dolor de espalda baja y dolor en la nuca. Que tenga parálisis por exceso común, si vemos que tienen parálisis por otro nervio craneal, debemos encender una banderita roja. Y ahí tenemos que, aunque está descrito parálisis del troclear, es muy rara vez. Si tenemos parálisis, una parálisis de otro nervio, o una parálisis facial, o otro nervio craneal, es una banderita roja de que algo más está pasando que no es simplemente la hipertensión intracraneana. Entonces, aquí viene el esquema que se realizó. Ya tenemos el paciente que nos llega llega un paciente con primera vez, nos llega ya referido o paciente nuevo y vemos que tiene un papilledema. Lo primero que tenemos que hacer, dicen muchas de las guías, es pararnos y tomar la presión arterial. Una de las principales, antes de asustarnos por pensar que tiene un tumor intracraneal, tenemos que asustarnos porque no tenga una emergencia hipertensiva, que es una
causa muy común del papilledema y una emergencia clínica. Luego tenemos que tomar la bolsa visual, ver la pupila, buscar defecto pupilar, si no está dilatado. Visión cromática, importante que podemos hacer la visión cromática aunque el paciente esté dilatado. Y un examen neurooftalmológico, ver la función muscular, sensibilidad, Ichihara, muy importante, campo visual y fotografía de foto y OCT de nervio óptico. Un paciente que nos llegue dilatado, obviamente no vamos a poder ver la pupila ni el campo visual, pero se debe hacer la visión cromática y la foto y el OCT el mismo día. Se guarda ya sea la evaluación de la pupila y el campo visual para una segunda visita. Luego de esto tenemos que pasar, ya tenemos el diagnóstico de papilledema y hicimos nuestra historia clínica descartando todas las causas de aumento de la presión intraocular, descartando otras patologías y ya sabemos que es un papilledema. Ahora tenemos que ver por qué es el papilledema. Hay que descartarlas, como dije anteriormente, las medicamentosas, infiltrativas, otras causas que pueden causar. Entonces, según las guías, en países desarrollados, lo que hay que enviar es una resonancia magnética dentro de las primeras 24 horas. Pero, como vivimos en un país subdesarrollado, que en un paciente con pobre, lo primero, por el departamento, lo primero que tenemos que hacer es mandar una tomografía. Dentro de las primeras 24 horas, si es posible. Si el paciente viene con la tomografía y no tiene ninguna alteración, tenemos que mandar una angiografía por resonancia magnética con contraste, atención a avance venosa. Esa es la forma de mandarla por cuestión de seguros en nuestro país. No se puede diagnosticar una hipertensión intracranial idiopática ni otras patologías así si no tenemos una resonancia magnética con venografía. La forma de mandarla es angiografía por resonancia magnética con contraste, atención a fase venosa. Eso por cuestiones del país y de seguros. Hay que hacer analíticas para descartar, por ejemplo, una anemia, un hemograma, urea, creatinina, glicemia, tiroides, que están muy relacionadas, virales, especialmente VDLR y HIV, eritrosedimentación y PCR para descartar infecciones. Entonces, si la neuroimagen, ya sea la tomografía o la resonancia, viene con un tipo de alteración, hay que saber qué maneja el neurooftalmólogo o el oftalmólogo, que maneja el neurólogo o el neurocirujano. Si viene con una alteración en la neuroimagen, ya sea una masa intracraneal, que la masa craneal puede aumentar la presión por su efecto de masa, por varias razones, por efecto de masa, por un edema focal o difuso del cerebro, o por obstrucción del drenaje del líquido cefalorraquídeo. Y este presenta papilledema en un 60 a un 80% de los tumores cerebrales. Podemos encontrar una hemorragia subaracnoidea, usualmente producen papilledema por bloqueo del líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular o por bloqueo de la absorción en la granulación aracnoidea, y tenemos un papilledema en un 10 o un 24%. Craniosynostosis, generalmente un paciente con una craniosynostosis simple, como escapocefalia o trigonocefalia, no va a tener el papilledema, pero en los síndromes de Cruzón o Alpert podemos tener un papilledema en un 40% de los casos. Podemos tener un trauma en un 20 o un 30% de los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo. Vamos a tener papilledema, no importa si tienes fractura o no de cráneo. Meningitis. En meningitis podemos ver un edema cerebral, aumento de la presión por la hidrocefalia obstructiva o la mala absorción de las granulaciones aracnoideas. La frecuencia del papilledema en meningitis es baja y tienden a ser leve y transitorio. La meningitis, el papilledema por meningitis es más frecuente con la meningitis tuberculosa, un 25%, meningitis por criptococo, un 25%, y el 20% de estos pacientes va a tener una encefalitis. La sarcoidosis y la meningitis carcinomatosa también son muy comunes. Entonces, todas estas patologías son manejadas por un neurólogo o un neurocirujano. Aquí cuando debemos referir a estos pacientes. Si no vemos una alteración, podemos hacer una punción lumbar. El fin de la punción lumbar es valorar la presión intracraneana y valorar la estructura del líquido cefalorraquídeo.
Si tenemos un líquido cefalorraquídeo menor a 250, pero tenemos una alteración estructural de la célula, glucosa, ya podemos ver otra patología. O sea, ahí no puede quedar más a una meningitis y será referido a este paciente. Si vemos un paciente que tiene mayor a 250 milímetros de agua y no tiene ninguna alteración en las meninges, entonces nos va a hacer el diagnóstico de la hipertensión intracraneal idiopática. Y es muy importante saber, 7, muy 8. importante, muy importante Claro. saber que 1, 2, 3, 4. la presión intracraneana no es constante. Se ha descrito que puede variar de 200 a 500, incluso más, en 24 horas en un paciente con hipertensión intracraneal idiopática. Por lo cual, que no tenga una hipertensión en el momento de la punción, no podemos obviar el diagnóstico de hipertensión intracraneal idiopática porque estamos valorando una presión en un momento. Y ya el manejo de la presión intracraneal idiopática no se va a hablar en la clase porque la doctora Corona sugirió hacer una clase aparte porque es un tema muy amplio. Muchas gracias.